Buenos días, queridos hermanos. Un gusto poder reunirnos y continuar con nuestros estudios de la palabra de Dios en la epístola a los Romanos. ¿A cuántos de vosotros les gusta la buena música? Ok, amén, amén, amén. Todos. Tenemos coristas profesionales y todo aquí en la iglesia. ¿Y cuántos de vosotros tenéis la capacidad de notar que estamos cantando bien? Esa es otra cosa, ¿ya? ¿Cuántos de nosotros podemos notar que estamos cantando en armonía, ¿no? Hay iglesias donde tú vas y la verdad que se escucha de manera impresionante. Ahí tienen el coro de base, cantan con segunda voz y todo. La verdad que suena muy bonita. Hay otras iglesias, sin embargo, que deberían llamarse iglesias Isaías 53:6. ¿Han escuchado iglesias que cantan como Isaías 53:6? Cada quien se apartó por su camino. Canta cada uno por su lado, como le viene, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuánta frustración pueden tener los compositores de esas canciones cuando no siguen lo que han escrito en el, ¿cómo se dice esto? En la partitura, ¿verdad? Yo recuerdo que mi esposa hace muchos años dirigía un coro gospel y ella ha compuesto algunas canciones. Y una de sus canciones, que es una de nuestras favoritas de la familia, la grabaron en un CD, pero completamente diferente a lo que ella lo había imaginado, sentido y escrito, ¿no? Y se sentía tan frustrada. Yo imagino que Dios nos ha salvado a nosotros para cantar en armonía, vivir en armonía, ¿ok? Y el pasaje que tenemos que estudiar hoy habla de eso, de vivir a una sola voz, a vivir en armonía. Y me imagino la frustración de Dios cuando escucha cantar a su iglesia. Y les escucha, así no lo compuse esto. Mi intención no ha sido que canten de esta manera. Cuando nuestra iglesia está viviendo de una manera desafinada, que no transmitimos el propósito de Dios. Entonces, yo he pedido a Esteban, a uno de nuestros músicos en la iglesia, para que nos explique un poquito de cómo va eso de tocar, cantar en armonía, ¿ok? Vamos a escucharle a ver a Esteban. Eso pasa cuando no nos dejan cantar ahora. También, que suele pasar. Bueno, brevemente, un poco os sonará la palabra armonía, ¿no? En música, la armonía es un concepto casi matemático. Tal y como está pensado nuestro sistema tonal, ¿vale? El sistema temperado, tenemos 12 sonidos que se repiten hacia el agudo y hacia el grave. Son las mismas 12 notas repartidas en todo el piano o en todo el violín, en cualquier instrumento. Y va por semitonos. El semitono es la distancia entre dos notas más pequeña que tenemos. Entonces, las tonalidades, que son como centros de gravedad sonoro, tenemos, por ejemplo, una canción en do mayor. Igual me estoy liando un poco y es muy técnico, pero tenemos una canción está en una tonalidad. Imaginaos, do mayor. Ahora vamos a tocar un ejemplo de una canción en do mayor. Cada tonalidad tiene unas notas que orbitan en torno a la tónica, que es como el centro de gravedad sonoro, donde nuestro oído, nuestro cerebro, descansa auditivamente. Cada tonalidad
tiene sus notas. Si nosotros tocamos notas que no están dentro de esa tonalidad, va a sonar fatal, ¿vale? Entonces, quedas con eso. Tenemos notas que sí que pertenecen a esa tonalidad, sí que orbitan dentro de esa tónica, y otras que no. Y eso va a hacer que suene bien o suene mal. Y es puramente matemático. Nuestro cerebro funciona así. Es verdad que en otras culturas tienen otros sistemas musicales y escuchan de otra forma porque han sido educados en otros sistemas, pero nosotros aquí en Occidente hemos sido educados así. Así que vamos a tocar un ejemplo de una canción que conocéis, Sublime Gracia, y vamos a hacerlo mal, a propósito, a ver si alguien lo nota y luego lo tocaremos bien. A ver si lo notamos. Creo que muchos diríamos que está muy bien. Pero bueno. Vale, y ahora vamos a tocarlo bien. Vale. Vale, no, bien de verdad. Iglesia, ¿qué sonó mejor? ¿La primera o la segunda? Por favor. Tenemos esperanza entonces, ¿ah? Muy bien. Lo que estaba pasando en Roma era un conflicto entre los fuertes y los débiles. El problema que había ocurrido en las iglesias en Roma era de que estaban conviviendo, pero de una forma equivocada, no estaban sonando bien. Algo andaba mal. Pero hay que entender un poquito el trasfondo histórico-cultural para ahondar un poco de lo que se estaba viviendo en esa zona. Recordemos que los judíos era un pueblo perseguido, eran mal vistos, incluso desde Roma habían sido expulsados por 2 veces. Ya pueden imaginar eso. Ahora, cuando los judíos cristianos retornaron a Roma y encontraron la iglesia llena, o en su mayoría, de ciudadanos romanos, gentiles, tuvieron el choque de su vida. Encontraron que ellos estaban comiendo y no celebrando las festividades que ellos, los judíos, lo hacían como parte de su vida. Y ahí vino el choque, ¿ok? Pero no debemos olvidar que para los ciudadanos romanos, los judíos, como vuelvo a repetir, era un grupo de segunda casi, ¿no? Entonces podemos imaginar que los cristianos o los ciudadanos romanos ir a una reunión de un grupo donde se prohíben ciertas cosas, donde se celebran ciertas cosas, estaban exponiéndose a un riesgo, a una pérdida social. ¿Cómo vas a ir tú, soldado romano, vas a ir a juntarte con esos judíos? O puede haber que algunos de estos judíos digan, ¿por qué yo, si ya soy libre en Cristo, no tengo que sujetarme a ninguna de estas leyes alimenticias ni festividades de días con este grupo rebelde, terco, que quiere que se impongan, que se sigan practicándose estas cosas? ¿Ok? Entonces,
había ese problema en la iglesia entre estos dos grupos. Ciertamente Pablo nos ha explicado en toda su carta que el evangelio de Dios ha dicho que ya no es necesario seguir una dieta de ciertos alimentos o de guardar algunos días. El evangelio ya lo ha inutilizado eso. ¿Ok? El problema no era de que los judíos, en este caso en su mayoría que eran los débiles, se quejaran contra los romanos o los gentiles de que por qué no estaban haciendo sus costumbres judías bíblicas. Ese no era tampoco el problema. El problema era que los gentiles, los creyentes romanos, estaban maltratando, haciéndole sentir mal por sus creencias. ¿Me dejo entender? Ellos les estaban criticando, les estaban haciendo sentir mal. Estaban comiendo, vamos a decir, cerdo en su delante, sin ningún remordimiento. Estaban diciendo, me importa un pepino lo que quieras o practiques o lo que creas. Aquí se hace como en Roma nosotros lo hacemos. ¿Me dejo entender? Esa actitud había traído división en la iglesia. Ese era el problema. Pablo entonces va a darnos directrices, inspirado por el Espíritu Santo, va a mostrarnos lo que la partitura de Dios nos dice, cómo la iglesia de Dios debe cantar, debe vivir. Y en el pasaje que tenemos por delante, está dividido en dos partes. La primera, del versículo 1 al 6, Pablo se va a dirigir a los fuertes, que los fuertes deben soportar las cargas de los débiles. ¿Ok? Y la segunda parte, del versículo 7 al 13, va a hablarnos acerca de la aceptación mutua, que la aceptación mutua glorifica al Dios de la esperanza. ¿Ok? Entonces vamos a desmenuzar un poco cada parte y vamos a notar que estas dos secciones se parecen mucho en cuanto a su estructura y en cuanto a su forma, que es muy interesante. El versículo que es clave para mí en estos pasajes es ¿no? Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios. Ese es el propósito de Dios en la iglesia y en este pasaje. Ahí espero que se pueda ver lo que está escrito. Se puede ver, ¿no? Ok, vamos a desmenuzar cada punto de este pasaje. Primero, ¿les parece si damos lectura a la palabra de Dios? Los primeros 6 versículos. Dice así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la esperanza y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Ok? Vamos a meditar, que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo podemos cantar en armonía a una sola voz? ¿Cómo podemos cantar la partitura del Evangelio, del amor de Dios, como el compositor celestial lo ha compuesto? A partir del capítulo 12 de este pasaje, Pablo nos ha venido hablando acerca de que el Evangelio transforma vidas, el poder transformador del Evangelio. ¿Ok? Entonces, la unidad de la iglesia, el mantenernos juntos como un solo cuerpo, como una sola familia, es una prueba del poder transformador de la iglesia. Si estamos divididos, estamos diciendo que el poder de Dios no es suficiente para transformar nuestras mentes y corazones. Entonces, la primera cosa es preguntarnos, ¿a quién va dirigido esta primera parte? ¿A quién va dirigido? Las respuestas están ahí, fáciles, ¿no? Pero notemos ahí, ¿a quiénes va dirigido? A nosotros, los fuertes. Ahora, muchas veces podemos pensar que los fuertes eran los gentiles romanos y los débiles, los judíos. Pero en este caso no nos muestra Pablo de que él se define como de los fuertes, ¿verdad? Es decir, Pablo, para él lo tiene clarísimo. El Evangelio ha cancelado todas estas festividades y lo que debes o no debes comer. ¿Ok? Pero Pablo sabe que la actitud de los fuertes está influenciando y poniendo en riesgo la unidad de la iglesia. Por eso en esta sección va y les dirige a ellos. Se identifica con ellos, pero les va a darles duro, ¿no? Y les va a decir este mandato: soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Este es un desafío que va más allá de cocinarle a un amigo vegano, cocinarle algo que coma rico, unos vegetales ahí, ¿no? Un día cada cierto tiempo. Es más que eso. Soportar, la palabra soportar tiene que ver con resistir, ¿ok? Una carga grande. Implica que debemos entender de dónde provienen sus flaquezas. ¿Por qué practica, piensa y hace estas cosas? Antes de condenarles, antes de juzgarles, debemos tener esa capacidad de conocer de dónde provienen sus flaquezas. Y nos dice que también debemos agradarnos a nosotros mismos. No estamos para imponer y hacer que todos hagan como a mí me gusta, sino debemos buscar soportar esas debilidades de nuestros hermanos. Ahora, sostener forzadamente mi doctrina favorita, las maneras como se deben hacer las cosas, lo único que va a hacer es agrietar nuestras relaciones. Sin embargo, resistir mis derechos incluso va a sanar esas fisuras dentro de la iglesia. Los fuertes, por tanto, no deben agradarse a sí mismos. Ahora, ¿pero por qué? Noten que el propósito en el versículo 2 es para edificación. ¿Ok? Para edificar, no para destruir. Y esto es muy importante. Nuestra actitud tiene que buscar que nuestros hermanos crezcan espiritualmente.
No puedo yo, como hemos escuchado a nuestro hermano Rubén y también la semana pasada a nuestro hermano Jesús, que nos exhortaban de que aun cuando para mí me sea lícito hacer ciertas cosas, no lo debo hacer delante de los que les duele, que se sienten mal. No debo abusar de mi libertad. Debo buscar su edificación. Si mis actitudes hacen que mis hermanos piensen y digan, wow, aquí hacen así, qué triste. ¿Qué actitud? Pablo para eso va a mostrarnos un modelo, ¿no? ¿Quién es el ejemplo, el modelo a seguir según Pablo? Es nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice en el versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás para que busque su propia satisfacción. Todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adorares. Sin embargo, Jesucristo, usando la palabra de Dios, echó fuera a Satanás. Fuera de aquí. Fuera de aquí. Jesucristo siempre trató de agradar a su Padre. Él es nuestro ejemplo de alguien que no se agrada a sí mismo, sino de alguien que honra a su Padre. Jesucristo vino a servir. Y vino a servir, como dice Pablo, primero a la circuncisión, esto es a los judíos, porque sirviéndole a los judíos, cuando dice Juan, a los suyos vino, pero los suyos no los recibieron. Él vino primero a ellos, a servirles, para que todas las profecías acerca de él, del Mesías, pudiesen cumplirse. Pablo aquí va a citar el Salmo 69:9, palabras que se dice que son del Mesías. Los insultos de los que te insultan han caído sobre mí, dice David en el Salmo 69. Es decir, el Mesías estaba dispuesto a recibir los insultos de sus enemigos. Él hubiera podido defenderse y mandar a todo el mundo a destruirlos. Pero por amor a ellos, por la salvación de ellos, prefirió callar y recibir todos esos insultos, muriendo en la cruz. Ahora, ¿qué nos está diciendo Pablo al citar este versículo? Nos está diciendo de que la unidad de la iglesia ha costado un precio muy alto. La cruz de Jesucristo. El Hijo de Dios ha dado su vida por la unidad de la iglesia. Nosotros no podemos, por caprichos, por intereses, por gustos, por énfasis, destruir la unidad de la iglesia que ha costado tanto a nuestro Señor Jesucristo. Por eso Pablo dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Wow. Si no nos interesa la unidad de la iglesia, estamos diciendo que no nos interesa el sacrificio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta que Pablo está yendo a la raíz del problema aquí? Podemos criticar a todo el mundo en una iglesia, pero cuidado, cuidado. Cristo amó a la iglesia. Ahora notemos también acerca de la base que Pablo nos dice en el versículo 4 y 5. Noten, ¿cuál es la base para Pablo darnos estas exhortaciones? ¿Cuáles son? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron
¿verdad? Está hablando de las escrituras. La partitura de Dios. ¿Cómo Dios quiere que cantemos con nuestras vidas el Evangelio de Dios? Pablo está diciendo, queridos hermanos, la palabra de Dios es la fuente de nuestra esperanza, de nuestra paciencia, la base de nuestra instrucción. Todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo y nos muestra su plan de salvación. Y los creyentes en Roma deben escuchar con atención esto. Cuidado, hermanos romanos, que menosprecian a sus hermanos judíos. Cuidado. Las Santas Escrituras, el Antiguo Testamento, nos habla que el pueblo de Dios es su pueblo escogido, de donde proviene las Escrituras, de donde proviene el Mesías. No podemos menospreciar así. Por el tiempo, vamos avanzando. Noten ahí la oración de Pablo. Es muy interesante que en ambas secciones Pablo va a dar me encanta esto porque Pablo está escribiendo y de repente lanza una oración, ¿no? Un pedido de oración. Se ve ahí esa intimidad que tiene con Dios. Noten lo que le dice, ¿no? El Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Ese es su deseo, esa es su intercesión. Él quiere que tengamos un mismo sentir, no según mis perspectivas. Está bien, es la disonancias, ¿no? del coro. Era la Biblia, amén. Que debemos tener un mismo sentir como Cristo. Nuestras convicciones pueden ser reales, ¿ok, hermanos? Dentro de la iglesia. Nuestras convicciones pueden ser bíblicamente justificadas, tradicionalmente correctas. Pero ¿saben qué, hermanos? La actitud hace la diferencia. La actitud hace la diferencia. ¿Cómo lo hacemos? No me importa lo que sientas, lo que creas, aquí se hace como nosotros queremos. O es un sentido de servicio, de buscar la edificación del otro y no lo que a mí me agrada. Cuando Pablo escribe a los filipenses, una iglesia que estaba también potencialmente para desunirse y destruirse, Filipo, Pablo escribe una carta tremenda, poderosísima. Y él también allí pone el ejemplo de Cristo. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios se humilló. Por eso dice estas palabras Pablo: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y el resultado, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con una sola voz, con una sola boca. El objetivo, hermanos, de esto es que nuestro testimonio tiene que ser unido hacia el mundo. Nuestro objetivo no es el triunfo teológico personal de lo que a mí me gusta que se hagan las cosas. Es la gloria de Dios.
Es muy interesante que Pablo aquí usa la palabra glorificar a Dios. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 habla que el mundo perverso que está en contra de Dios no quiso glorificar a Dios? ¿Se acuerdan de lo que vimos en el capítulo 1 en Romanos? Sé que siguieron sus propios pensamientos depravados y no quisieron dar gloria al Dios que lo creó. Pablo está diciendo a la iglesia en Roma: si ustedes no glorifican a Dios, están portándose como paganos. No están dando la gloria a Dios que se merece. La manera como podemos dar gloria a Dios es estando unidos a una sola voz. Vivir en armonía. Muy bien. La segunda parte vamos a hacer lo mismo, pero más breve porque más o menos como que se repite algunas cosas. Solo enfatizar algunas cosas, ¿vale? Pero básicamente aquí en el segundo pasaje vamos a dar lectura desde el versículo 7, ¿ok? 15:7. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Notan que hay los mismos elementos en la segunda parte, ¿verdad? ¿A quiénes ahora se refiere esta segunda parte? ¿A los fuertes? Ya se refiere a todos, ¿no? Ya comienza a atar cabos para terminar y dar su último golpe ahí para noquear para bien. Los unos a los otros es una palabra desafiante, ¿no? Pablo aquí en este mandamiento dice: aceptaos los unos a los otros. Aceptaos los unos a los otros. Pero aquí quiero hacer una salvedad, hermanos. Les pregunto, por guardar la paz y la unidad en la iglesia, ¿deberíamos sacrificar la verdad? Claro que no. Pero Pablo no está diciendo que debemos sacrificar la verdad por la causa de la paz y la unidad. No deben buscarse estas cosas a cualquier precio, ni a expensas de las verdades fundamentales de la palabra de Dios. Cuando las verdades fundamentales de la palabra de Dios se ven afectadas, nuestra actitud debe ser diferente. Debe ser rechazar la mentira. Y es por eso que en el capítulo siguiente, eso para las próximas semanas, vamos a encontrar Pablo, ahí pareciera otra actitud, Pablo, porque solamente para animarles, mire lo que dice Pablo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos.
Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, Pablo está diciendo aquí que no debemos sacrificar la verdad de Dios por simplemente una paz sentimental. Como dijo el comentarista David Peterson, dijo estas palabras: la solución no está en que todos lleguen a pensar lo mismo en la iglesia. La solución para guardar la unidad, la solución no está en que todos lleguen a pensar lo mismo o ignorar los problemas. La solución no está allí, sino en soportar los vituperios por el bien del otro y agradarse mutuamente, tal como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Allí está. Los cristianos en Roma tenían que aprender que judíos y gentiles, fuertes y débiles, tenían que adorar al mismo Dios, glorificar a Dios. El modelo, nuevamente, han visto que en el versículo 7b dice: como también Cristo nos recibió. Qué hermoso, ¿no? El que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. La meta nuevamente se repite, ¿no? El propósito para la gloria de Dios. Y yo creo que, hermanos, aquí Pablo está pensando en que no debemos nunca de perder de vista la dimensión vertical de cómo Dios nos ve a nosotros. Nuestra perspectiva debe nunca olvidarse de la parte vertical, la perspectiva del reino de Dios. Nuestra vida como iglesia da un mensaje al mundo. Si vivimos peleados, si vivimos en divisiones, eso lanza un mensaje negativo y puede ser de tropiezo en una sociedad ya fragmentada. Es como, imagínense a un famoso, por más famoso que sea, las personas, los periódicos o la televisión comienzan a ver cómo viven sus hijos. No, mira este famoso, pero mira cómo están sus hijos. Todo lo negativo, ¿no? Cómo sus hijos hacen quedar al padre. Es evidente, ¿cierto? Pues así somos nosotros. ¿Cómo estamos haciendo quedar a nuestro Padre Celestial? No sé si yo les conté que mi papá, antes de conocer al Señor, vio que una iglesia se dividió por un local y llegaron incluso a las manos. Y mi papá dijo: wow, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y han pasado muchos años para que después mi padre conozca al Señor, leyendo las Escrituras por sí mismo. Es muy triste que la iglesia puede lanzar un mensaje tan negativo a la sociedad. Sin embargo, cuando una iglesia que es multiétnica, como nosotros aquí, intergeneracional, económica y socialmente diferentes probablemente, cuando una iglesia así vivimos en unidad,
estamos lanzando un mensaje poderosísimo en nuestra sociedad. Es un impacto, porque las organizaciones y grupos del mundo persiguen su propio beneficio, egoísmo, control, vanagloria. La iglesia de Cristo es completamente todo lo contrario. La base, nuevamente, notan en el versículo 9, es las Escrituras. Pablo recurre de que esa exhortación no es una exhortación que viene de su parte, es algo que está escrito, la unidad de la iglesia. El corazón de Dios quiere desde un comienzo de la historia de que tantos gentiles como judíos, por la fe en Jesucristo, lleguen a formar su iglesia. Y ambos grupos pueden adorar al mismo Dios por el mismo mensaje en el que han creído. Pablo utiliza escrito está con 4 citas del Antiguo Testamento. Y es muy interesante que las toma 2 de los Salmos, uno de Deuteronomio y otro del profeta Isaías. Es decir, cita de las 3 partes como se dividía el Antiguo Testamento para los judíos. En otras palabras, está diciendo Pablo, todas las escrituras nos han enseñado de que los gentiles un día van a conocer al Dios de Israel y pueden ustedes con ellos adorar al mismo Dios. Han notado nuevamente que Pablo hace otra oración, ¿no? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer. Gozo, paz, frutos del Espíritu Santo, cosas que son marcas del nuevo pacto y del reino de Dios. Y en el versículo 12 es muy interesante de que pareciera que Pablo está interesado de que esto quede muy arraigado en la iglesia en Roma. Lo dice todas las escrituras y lo dice las 3 personas de la Trinidad. Nota en tu Biblia que el versículo 12 y 13 nos habla, primero el versículo 12 nos habla acerca del Mesías. Estará la raíz de Isaí. Y después habla del versículo 13, el Dios de toda esperanza, el Padre. Y termina diciendo, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La Trinidad. Y hermanos amados, termino haciéndoles esas preguntas. Esta pregunta como al comienzo. ¿Cómo podemos cantar en armonía? Como Esteban nos ha mostrado. ¿Cómo cantar, tocar los instrumentos en armonía? A una sola voz que hable de la esperanza que tenemos en Cristo. La única manera es de afinar nuestras vidas, ¿verdad? Cambiar y voltear nuestra mirada no a nosotros mismos, sino al director de la orquesta, que sigue la partitura de Dios, del Evangelio de Dios. Que cantemos unidos a una sola voz, escuchándonos unos a otros, sin adelantarnos ni atrasarnos, sin querer figurar, sujetos al escrito está, a la voluntad de Dios, a la partitura de Dios. Nuestra música armoniosa va a salir y va a glorificar con un hermoso testimonio del Evangelio a nuestra sociedad. Que el Señor nos ayude a glorificarle. Amén.